Estamos de regreso al programa, 12 del mediodía con 33 minutos y continuamos con las entrevistas. Hay un tema muy complicado con respecto a lo que viene sucediendo en perjuicio de los psicólogos del Perú. Y el tema de hoy que vamos a abordar en una entrevista muy importante dentro de lo que es la ley de salud mental, refiere justamente a eso, a la modificación del artículo 25 de la ley de salud mental. Está en cabina el psicólogo forense José Emilio García Jiménez, miembro de la directiva vocal de la Asociación de Psicólogos de Lima y miembro del Frente de Defensa de Psicólogos del Perú. Psicólogo José García, bienvenido a Exitosa. Gracias, Freddy. Para mí es un placer. Acérquese al micro. Para mí es un placer tener la oportunidad de compartir una preocupación bastante importante de todo el gremio de los psicólogos del país. El problema es el diagnóstico. Este artículo 25 de la ley atribuye una modificatoria en virtud de la natural labor del profesional en psicología de discriminar quién está más o menos normal o enfermo, es decir, con salud mental perturbada. Y el diagnóstico es parte de nuestra esencia de ejercicio. Por ejemplo, un niño que vaya a consulta a los padres, a un psicólogo, porque este niño se encuentra temeroso, ansioso, no se lleva bien con sus compañeros, podría ser tranquilamente un trastorno de comportamiento, de ansiedad y de comportamiento social. Esto es el diagnóstico y por eso podríamos recién poder hacer un conjunto de actividades que permita que este niño se rehabilite. Entonces, esto es sine qua non en el ejercicio profesional cotidiano, no podemos dejarlo de lado. Sin embargo, se pretendió en la ley original que se mutile este ejercicio del psicólogo. En segundo lugar, hoy en día se pretende manejar una propuesta reducida al psicólogo clínico. ¿Qué quiere decir con esto? El psicólogo clínico es la formación base de todos los psicólogos y obligaría a mutar a todo el ejercicio del profesional de psicología para que pueda recién condecorarse con el grado de especialista en psicología clínica para ejercer. Entonces no estamos haciendo bien las cosas si que pretendemos modificar las normas de esa manera. Estamos perturbando el ejercicio connatural de una ciencia y estamos perjudicando a la sociedad porque esta es la naturaleza propia del gran y vasto trabajo del psicólogo en la sociedad por su salud mental, por su seguridad psicológica. No podemos permitir esto. Con respecto a justamente la modificación del artículo 25, ¿en qué específicamente repercute con respecto a la función de los psicólogos? Sí. Exitosa. Ahí el tema es puntual. Nuestra labor se prescindió en la ley original de salud mental de que estemos presentes como responsables de un ejercicio tan natural y tan masivo como es la normalidad en la prevención, una labor altísimamente soberbia y fortalecida, lo cual no podemos postergar de ninguna manera. Sin embargo, al quitarnos esta responsabilidad, es posible que cualquier persona pueda cuestionar, a pesar de que estamos actuando con un bien a la sociedad, ese ejercicio. Si alguien obtuso, con ánimo perturbado, puede cuestionar, sencillamente estaríamos fuera de la ley. Entonces, esto no es sano para la sociedad y felizmente, naturalmente, la gente no hace nada porque es innato entender que el psicólogo hace el bien y no se le puede observar por el sentido común. Pero si esto no se aclara, no se arregla, sencillamente vamos a tener problemas si es que hay gente negativa que quiere hacérnoslo, ¿no? Usted que pertenece o es miembro de la directiva de la Asociación de Psicólogos de Lima, así es, psicólogo forense, ¿cuáles son las principales enfermedades mentales con las que se toca usted en el día a día? Exitosa. La principal base de todas las enfermedades es la ansiedad, el estrés. De ahí nace la depresión. Es una de las más fuertes patologías que va a generar un conjunto de distorsiones mentales. Y lo peor, y vamos al tema ya psicopatológico profundo, es la esquizofrenia, la manía, maníaco-depresivo o la paranoia, ¿no? Son los dos frentes naturales del trabajo psiquiátrico que permiten trabajar farmacológicamente esta rehabilitación. Hoy en día se rehabilita, pero nosotros sabemos claramente distinguir
cómo, cuánto y qué medida está un sujeto, aún siendo psiquiátrico, hábil socialmente. Y con respecto al trastorno depresivo de la personalidad o trastorno paranoide de la personalidad, ¿en qué consiste eso? El trastorno depresivo es un conjunto de síntomas que pueden ser muy marcados. Podemos decir, por ejemplo, que hay apatía, bulia, anorexia, hay un conjunto de atributos de pensamiento distorsionado que lo llevan a la autoeliminación, o la depresión aguda, que es llegar a un momento de autodefinirse como innecesario en esta vida, ¿no? Entonces es el suicidio. Yeah. La esquizofrenia es una distorsión ya de la realidad, una pérdida absoluta del contacto con la realidad, y esto es Exitosa. propio del ejercicio discriminatorio de una persona, como lo llama el derecho, alienado, ¿no? Un alienado mental. ¿Cuál es más peligrosa, la paranoia o la esquizofrenia, para efectos de peligro social? Paranoia es la más peligrosa porque se cubre, pasa desapercibida. El esquizofrénico, también hay esquizofrénicos pasivos, pero hay también peligrosos en cuanto a la agresividad. Si es agresivo, sí, obviamente, si no está medicado, puede llegar a asesinatos, ¿no? Ha habido, se acordará usted el caso del Chifaz, Yeah. un depresivo con esquizofrénico, que un machetazo puro desarticuló a mucha gente en un restaurante hace muchos años. Ese era un esquizofrénico con tratamiento depresivo de larga data. Y el tema no sé si usted se acordará, hace muchos años atrás, Clímaco, el asesino del martillo. Sí. ¿Hay algún tipo de sociopatía en él? Por supuesto, justamente se está tocando con el que hizo el caso de Clímaco Asombrío el año 2002, 2003, creo. Clímaco Asombrío fue diagnosticado con 3 patologías: narciso, histriónico y disocial. Y la patología más grave fue obviamente la psicopatía, que es lo disocial. No tiene rehabilitación la psicopatía como un pronóstico certero en el avance de la ciencia hasta hoy en día. Es un tema muy controversial porque mucha gente tiene la psicopatía inerte y hay psicópatas integrados, es decir, que viven en sociedad y que no cometen delitos, pero tienen la mentalidad sociopática de hacer daño a la sociedad. Montesinos, Yeah. Abimael Guzmán, psicópatas sociópatas. Aún así, psicópatas, sociópatas, enfermos mentales, aún así son catalogados por el sistema jurídico del país como seres imputables, es decir, pueden purgar condena. Totalmente, sí, son imputables. Salvo lo esquizofrénico, la depresión aguda, que le eximen de responsabilidad porque no están conscientes de la realidad. Incluso algunas patologías como el maníaco depresivo, que muchas veces está regulado medicamentosamente, pero que de determinado momento puede salirse de su medicación y pues cometer un ilícito a partir de la demanda de sus necesidades insatisfechas. Algo más que podría comentarnos usted referente a la modificación del artículo 25, porque lo he visto cuando vino, discúlpeme, Sí. Indignado, preocupado, ¿no? Que lo podían ningunear a los psicólogos. ¿En qué sentido podrían ningunearlos? Perfecto, sí. Nosotros los psicólogos estamos marginados socialmente desde el punto de vista de una actividad central en nuestro ejercicio a partir de la ley cuando esto nace. La ley de salud mental nace postergando al psicólogo Exitosa. en su labor con natural de ejercicio de la sociedad por su salud mental. El hecho de haberlo marginado significó una sensible afectación en nuestra autoestima y también nuestra dignidad. Ahora, tras una propuesta por algún psicólogo que está en el Congreso, se ha propuesto, lamentablemente de una manera política, el tema de juntar a esta actividad para las asistentes sociales y las enfermeras, que son 3 veces más que los psicólogos. Esto es un despropósito, despropósito casi anárquico para que el país maneje una intromisión de actividades que no son propias de otros ejercicios profesionales. Entonces, ¿qué se pretende? ¿Hacer bien las cosas o hacerlas mal para que el país ande mal?
Esta es mi preocupación y de todos los colegas. Nosotros necesitamos estar firmemente unidos por una necesidad de la sociedad. La seguridad psicológica de ella está en la prevención, desde la raíz. Y obviamente hay matas sociales marginales, es decir, familias psicopáticas. Pero no por ello la labor central del país multicultural como el nuestro requiere una política de inversión seria, sustantiva, enérgica, como lo haría cualquier país que sabe que sus prioridades son, naturalmente, el desarrollo sano de su sociedad. Y no lo estamos haciendo. Estamos preocupados por otras cosas. Estamos haciendo las cosas al revés. Y esto no parece ser sano para nadie. ¿Alguna recomendación que pueda hacer a los oyentes de Exitosa para mantener una buena salud mental? ¿O está sujeto a qué? Sí, la salud mental tiene que ver con manejo de habilidades sociales y de Exitosa. afrontes del estrés, como también el desarrollo emocional del mismo. Esto tiene que ver con el soporte, el soporte familiar, los apegos afectivos, para que fomente la autoestima y el buen cuidado de las emociones en el entorno básico que es la familia, o el entorno laboral, o en el entorno social, o de pareja. Si en todos estos aspectos no hay un buen funcionamiento de esa autovaloración y respeto por el prójimo, obviamente va a haber deterioros que van a perjudicar y perturbar. Manejen bien siempre su disposición activa en la sociedad para que esta dificultad de la poca autoestima, de la poca comunicación, de la poca conectividad social merme las calidades y bondades del potencial que cada humano tiene innatos en su desarrollo personal. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la frase el niño maltratado, el niño traumado, el niño con poco afecto es el adulto conflictivo? En algún momento. ¿Es cierto? Bueno, sí. Todas las grandes patologías psicopáticas desviadas han sido de madres, fundamentalmente madres patológicas, crueles y hostiles y agresivas. No sé si te acordarás de esa mujer que le hizo daño a una niña, introduciéndole, ¿no?, un palo, porque suponía que era prostituta de su amante o su pareja. Sí. Ese es el modelo atípico de la patología más severa que puede perturbar a un niño. Pero también la dinámica familiar disfuncional, los padres patológicos que no se entienden, las familias tóxicas, las deslealtades que generan una alterabilidad muy significativa en las relaciones intrafamiliares, y las secuelas siempre son los niños. Los niños deben estar protegidos de todo ello, y el código del niño como también de la familia. La Fiscalía de Familia prevén que esto no se permita en lo más posible, es decir, aislar, evitar y sancionar a aquellos que hacen agresión frente a los niños. Entonces siempre será notable el impacto de una agresión de los seres más queridos, significativos, delante de los niños. Exitosa. Con respecto al narcisismo, hay una gran corriente de opinión pública que habla del narcisismo. ¿En qué consiste el narcisismo? Bueno, el narcisismo es una característica propia del psicólogo de la persona, que tiene un ego exacerbado, ¿no? Es decir, se cree especial, y por esa condición de especial asume que debe tener una relación con gente especial, y dada esta característica tiende a ser peyorativo, despectivo, marginante de la gente que, entre comillas, no está a su nivel. Esa crueldad sutil, pésima en su actitud, pues genera sus problemas de patología. En consecuencia puede ser muy asociado a también conductas de infracción a las normas legales y morales. Son crueles, y los casos que más se vinculan para hablar de psicopatología criminal, exitosa, los homosexuales, cuando estos se matan entre ellos, son narcisos y narcisos criminales. Con respecto a... pasamos a otro tema también que me interesa, ¿no?
Sí, Porque hay niños, y yo he tenido compañeros en el colegio, correcto. que algunos eran extrovertidos y otros introvertidos. ¿Tiene algo que ver en el trato de la familia, en los hogares parentales, monoparentales, disfuncionales, la conducta introvertida o extrovertida del niño, o es algo temperamental, innato? Bueno, es algo, digamos, tiene de las dos partes. Se habla de connotación del ADN familiar, Ya. que tiene una dotación propia de características, y también lo social que moldea ese comportamiento en el entorno inmediato, llámese padres o tutores o quienes cuidan a los niños, ¿no? De repente colegios adquieren por imitación algunos modelos. Extrovertido en la medida que ella es un activismo social y muy coloquial en la dinámica familiar. Introvertido si hay Exitosa. represión, maltrato o ausencia significativa emocional que los hace retraídos y callados o maltratados, porque también la represión en esta disposición al diálogo, a la comunicación, tiene que ver con las afectaciones emocionales, ¿no? Y en ese caso, los niños que están afectados no van a tener una mejor disposición para poderse sociabilizar con su entorno, ¿no? Háblenos con Exitosa. respecto al miembro, a que usted es miembro, en todo caso, háblenos con respecto al Frente de Defensa de Psicólogos del Perú. ¿Cuál es su función? ¿Desde cuándo existe? Sí, este Frente de Defensa está en formación. Ya. Hay una directiva provisional con el objeto de hacer la Federación de Psicólogos del país. La psicología es una carrera emergente que tiene aproximadamente 50 años y de los cuales tiene un ejercicio profesional de 40 y pico años, 45 ya, de lo cual no ha habido una asertividad en el empoderamiento de nuestra ciencia, a pesar que somos como científicos muy destacados a nivel del mundo, en muchos ámbitos donde se ha presentado el estudio de la ciencia. Sin embargo, en el país todavía no hemos adquirido ese estatus que deberíamos tenerlo, debido a la cultura que tenemos. Porque sabemos que cada quien llega al poder termina no haciendo bien su rol. Y igual en el colegio también ha habido gestiones que no han hecho muy bien su rol. Y no puedo hablar más porque evidentemente son materias internas, pero es justamente lo que pretende una federación, modificar lo que hasta hoy en día, por ejemplo en Lima, haya 2 directivas regionales de Lima. Ya. Esto como en los colegios de contadores, que sucedió hace unos 30 años o 20 y tantos años, igual, estamos en lo mismo, ¿no? Entonces hay un problema estructural de moral, de actitud y de integración por el ejercicio de nuestro reconocimiento social. Exitosa. Y finalmente, háblenos de la Asociación de Psicólogos de Lima, ¿no? Así es. ¿En qué consiste la asociación? ¿Desde cuándo se ha creado? Sí, acá hay un líder, Ya. Oscar Gómez, que inicia esta asociación y que fallece hace 2 años, luego de una elección de directiva. Fallece por un tema de salud, repentinamente, pero él fue un joven muy dedicado a estos objetivos morales de la psicología. Muy Entonces, bien. él ha dejado un poco esa escuela y los colegas estamos identificados con ese propósito de luchar por nuestra profesión. Algo más que tenga que decir Exitosa. con respecto a algunas recomendaciones finales para la población, que lo que menos hay es salud mental en este mundo. Bueno, es un tema complejo. Nuestra sociedad necesita terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una gran diversidad multicultural, ya se ha definido esto como un tema social, y por lo cual la integración de estos segmentos de la sociedad implican procesos y restricción de valores y mejora y adquisición de nuevas costumbres. El mundo hoy en día está globalizándose y va a superar de repente estas culturas si es que estas no se mantienen fortalecidas.
Entonces nosotros los psicólogos estamos en medio de todo este trabajo de poder darle un sentido moral a la sociedad y al gran tema histórico de la identidad nacional. La psicología social en el mundo tiene un peso importantísimo. Son los más destacados profesionales en la psicología social los que están batuteando lo que significa este proceso de cambio hacia la globalización. Los contenidos que son parte de la psicología y su avance científico-social están hoy en día manoseados por la cibernética y la inteligencia artificial para, ojalá, caminar de manera correcta en el desarrollo del mundo. Exitosa. Pero cuidado, ¿no? La seguridad psicológica creo que hay que protegerla para que no sea al revés, que no sea manipulatoria de las mentes, las conciencias, y crear un caos social, ¿no? Porque también hay el temor profundo, intuitivo, de que pueda haber en el futuro un problema severo de riesgo por el desborde de este sistema novísimo de la inteligencia artificial en la robótica. Más o menos hay problemas todavía, ¿no?, que aclarar. Sin ánimos de comprometerle, ¿usted cree que en el Congreso de la República hay o ha habido pacientes con temas de enfermedad mental? Mire, ¿sociópatas, algo así? Claro. Mire, un ejemplo claro de la política es que hace unos 10 años en el comercio salió de los postulantes a la política, creo que el 70% eran gente con problemas judiciales, ¿no? Entonces tendrías que ser bastante iluso pensar que estando en estas condiciones vayas a ser un representante de la sociedad. Y esto sucedía hace años y sigue sucediendo porque no hay una voluntad de cambio. Entonces, dentro de la patología de la política más importante está la psicopatía o sociopatía. Y también las otras enfermedades que pueden ser los trastornos de personalidad más marcados, el histrionismo, el trastorno inestable, esta conducta soterrada, oculta de ser violento y abusivo, o la conducta compulsiva o depresiva también, en algunos casos que se manejan psicoterapéuticamente y psiquiátricamente para evitar ser connotados en ese déficit de su personalidad. Yo le voy a mostrar una imagen que dura apenas unos 5 segundos. ¿Sí? A ver, y usted luego me dice, Sí. porque tenemos 1 minuto y medio para terminar el programa, luego a la pausa satelital, ¿a qué se debe que hizo eso ese señor? ¿Se suicidó? Exitosa. Su madre, qué feo. ¿Qué Sí, tipo sí. de conducta patológica es esa? Perfecto. Tú me has mostrado la autoeliminación de un sujeto Ujú. poniendo su cabeza al borde del El riel del tren. riel de un tren. Y bueno, pasa el tren y lo revienta y todo. Lo revienta, lo revuela. Esto es suicidio. ¿A qué se debe? La depresión es una desesperanza aprendida, como dicen los teóricos más connotados, que es retroalimentada en el sujeto al punto de que llega a desesperanzarse de que la vida no tiene sentido sino eliminándose. Entonces, los fracasos, las desilusiones, las decepciones son hitos que van a marcar ese proceso. Y si no hay quien esté alerta, si hay quien no esté atrás de esa persona, puede despedirse. Son los síntomas clásicos de un suicida. Mis cosas Bien. te las regalo o dáselas a Juan, Alberto, a mi mamá, a mi abuela. Y esos son síntomas típicos de un suicida. Cuidado. Muy bien. Entonces aquí hay que cuidar mucho a la sociedad cuando hay depresiones, a veces tamizadas, renegadas, ocultas, cuando en el fondo están muy agudizadas. Excelente.